¿Y cuáles son los requisitos de la norma ISO 45001? Por ejemplo, esto justamente es la estructura de alto nivel que mencionábamos, los 10 puntos, ¿no? Pero, por ejemplo, en la ISO 45001 vemos contexto de la organización, que es el número 4, tenemos dentro de ello comprensión de la organización y de su contexto, comprensión de las necesidades y expectativas, determinación del alcance del sistema de gestión y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La parte 5, liderazgo y participación de los trabajadores, tenemos que ver el tema de liderazgo y compromiso, la política también que tiene que estar actualizada, firmada por el gerente o la alta dirección, los roles y responsabilidades que se tienen, la consulta y participación de los trabajadores. La parte 5 tiene que ver con la planificación, cuáles son las acciones para abordar los riesgos y oportunidades, los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y la planificación para poder lograrlos. El apoyo es acerca de los recursos, la toma de conciencia, tenemos que tener un plan de comunicaciones, tenemos que tener unos registros o algún sistema de cómo nosotros documentamos todo registro, procedimiento instructivo, etc. El número 8, la operación. La planificación y control operacional, tanto por la parte de eliminar los riesgos, peligros y reducir los riesgos, y eso pues tiene mucho que ver y se enlaza mucho con el tema del I+C. Entonces, ¿cómo tú eliminas los peligros y reduces los riesgos? Ok, cuento con mi matriz de I+C, ¿no? Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Con ello ya lo sustento que cada área cuenta por cada puesto de trabajo su determinada matriz I+C. La gestión del cambio también, tener algunas empresas justamente manejan plataformas que les ayudan a poder tener desde la revisión 0, 1, 2, 3, y eso forma parte también de la gestión del cambio, ¿no? Cada cuánto están revisándolo, si tienen reuniones de cómo, por ejemplo, subir documentos que ya han sido de repente desfasados y quieren ser actualizados, pues tienen documentado todo en unas plataformas, por ejemplo. El área de compras también, preparación y respuesta ante emergencias. Normalmente ahí, ante una auditoría, se presenta el tema de los planes de contingencia, planes de emergencia, etc. Asimismo, se tiene el tema de la evaluación del desempeño, el tema de seguimientos, medición, también el parte de auditorías internas. Muchas de las organizaciones pues realizan este tema de las auditorías internas con su mismo grupo de sistemas integrados de gestión. En organizaciones hay áreas que se llaman SIG, ¿no? Entonces estas áreas de SIG van a todas las plantas que tienen a nivel nacional y pues se hacen este tipo de auditorías internas según las ISO, ¿no? Según la ISO, de repente hacen auditorías también según la ley, etcétera, ¿no? Entonces esto formaría parte de tu auditoría interna. Asimismo, pues también cuando se quieren certificar, hacen auditorías externas con determinadas empresas que son ya certificadas, no sé, como Buró, SGS, etcétera, AENOR, etcétera. De ahí posteriormente hacemos una mejora. El tema de los incidentes, no conformidades, ¿cómo tratamos justamente estas no conformidades? De repente en las auditorías internas o en la auditoría externa resultamos con no conformidades menores o hallazgos menores. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros tenemos que hacer un ACR, ¿no? Un plan de ACR acerca de, o un documento para tus planes de acción, ¿no? Tus acciones correctivas. Y establecer justamente las medidas, la fecha que se va a ejecutar estas acciones y los responsables. Entonces es importante poder definir también la causa, ¿no? De este ACR. Y la mejora continua también. Pues en la tabla pues se enumeran de 28 requisitos según la norma ISO 45001. 28 requisitos según también cuántos acapites tienen 10, ¿verdad? De igual forma podemos ver aquí el tema de la planificación, cómo comienza también a tener un poco más sentido esta estructura de alto nivel o estos requisitos. Entonces comenzamos por el tema del contexto de la organización. Tenemos que comprender cómo es la organización, tenemos que entender cuáles son sus partes interesadas, cuáles son sus partes tanto internas como externas, tenemos que entender también los factores internos y externos, entre otros. Las necesidades, o sea, como de repente un FODA mismo de la organización, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades, sus puntos de mejora, etcétera, y también determinar el alcance a ese sistema. Como mencionaba al inicio, es importante también por definir dónde va a ser la aplicabilidad de esta implementación del sistema de gestión. Posteriormente, también liderazgo y participación de los trabajadores
forma parte de todo de la estructura. Siempre va a estar como una parte núcleo, una parte que le va a generar como el motor de todo esta ISO, ¿no? Sin la participación de la alta dirección y los trabajadores, no se podría llegar a implementar una ISO 45001 de manera adecuada, por ejemplo, ¿no? De igual forma, ahí vamos a la cápita número 6, el número 7, el tema de apoyo, el número, el número 8, el tema de la operación, por ejemplo, el número 9, evaluación del desempeño, y el número 10, el tema de la mejora. De igual forma, ahí podemos ver cuáles son los que requieren, por ejemplo, algún tema de procesos. No incidentes, no conformidades requieren ya documentaciones que deben de trabajarse. Como mencionaba el tema del ACR, este tema de la participación de los trabajadores son procesos que son del comité, por ejemplo, identificación de peligros y evaluación de riesgos forman parte del IPRC, determinación de requisitos legales forman parte de, por ejemplo, la matriz de requisitos legales, el tema de comunicación dentro de apoyo forma parte de un plan de comunicaciones. Cuando hay un tema de auditorías o están pasando por un tema de evaluaciones, RAI se revisa, por ejemplo, cuando en esa parte de comunicación se pide cómo manejamos el tema de la comunicación con los trabajadores. Se tiene buzones, se tiene algún medio para que se comuniquen directamente con los trabajadores, forman grupos en WhatsApp, se envía correos, etc. O sea, tenemos ahí que definirlo en un plan de comunicaciones. Y en la parte de operaciones también, cómo eliminamos estos peligros y reducimos los riesgos bajo la matriz per se, cómo documentamos esta parte de gestión de cambios, el tema de compras tiene un procedimiento de compras y preparación y respuesta a emergencia, pues por un tema de plan de contingencia o plan de emergencia. También cómo requieren la parte de información documentada, se determina el alcance, también se añade el tema de la mejora continua, la política también se añade como un tema de información que tiene que estar documentada, las auditorías también, las revisiones por la alta dirección, el tema del objetivo de seguridad, estos forman parte, por ejemplo, estos objetivos de seguridad están dentro de tus planes, ¿no? Tus planes anuales, en el plan anual o en el programa, ahí establecemos objetivo 1, tal, objetivo 2, tal, por ejemplo, objetivo 2, por ejemplo, sería no sé, establecer los implementos de sistemas de emergencias, ¿no? A un 100%, ¿no? Tu objetivo es que todos los sistemas de emergencias estén a un 100%. Para ello, ¿yo qué realizo? De repente coloco abajo, ¿no? Inspecciones mensuales de extintores, inspecciones mensuales de hidrantes, inspecciones mensuales de mangueras, etc. Entonces, de acuerdo a cada objetivo, vamos a establecer determinadas acciones. Entonces, eso también es una parte documentada porque forma parte de tu programa. Entonces, cuando te piden oye, ¿dónde tienes tu objetivo de seguridad y salud en el trabajo? Mostramos el tema de los programas. Ok, revisamos el tema de los requisitos. Ahora vamos a ver cuáles son las fases recomendadas para la implementación. La fase 1 es, por ejemplo, conformidad con la dirección. Tenemos que establecer con la alta dirección, poder definir cuál es el objetivo que se quiere tener y también definir si es que la alta dirección va a asumir netamente el protagonismo. La fase 2, el nombramiento de la representación de la alta dirección, que quién se va a hacer cargo de la alta dirección o quién es la persona que va a estar representando acerca de ello. La fase 3 es el comité de implementación. Hay algunas empresas que justamente tienen, y es recomendable que tengan esto es parte del comité de implementación, y pues que justamente ellos facilitan el tema de la integración, hacen un tema de interacción de los procesos, valoran asesoramiento externo también. Y la última fase, la fase 4, acerca de los procesos. Han de ser comprensibles para toda la organización, si es mínima complejidad, recomendable diagramas de flujo para que todos podamos entender un mismo significado, por ejemplo, y no todos los procesos van a requerir el tema de los procedimientos. Entonces, pues esas son más o menos serían las 4 primeras fases que se estarían ejecutando, ¿no? Conformación de la dirección, nombramiento de representación de la dirección, el comité de implementación para que ejecute justamente todas estas partes documentarias, para que reúna el tema de los recursos, etcétera. Y el tema de los procesos para entender y para justamente revisar que sean justamente también digeribles para toda la organización. El manual de gestión no es un requisito de la norma, pero pues algunos tienen un manual, por ejemplo, en la parte de calidad hay un manual de calidad y a veces lo integran este manual y siendo un manual SIG, por ejemplo. En la fase 6 es la formación, tenemos que tener, por ejemplo, cursos, seminarios, etc.
La fase 7, implementación del sistema. También establecer una fecha y cómo comunicar a la organización, iniciar trabajo según lo establecido y seguir por parte del comité de implementación. La fase 8 es una auditoría interna, netamente con el tema del cumplimiento y la periodicidad anual, tener auditores internos y auditores externos. Eso normalmente forman parte del área de sistemas integrados de gestión, por ejemplo. Y la fase 9, acerca de la revisión por la dirección. Tiene que ser una información documentada, una revisión continua. Y la parte de certificación, pues, aportar conformidad por los grupos de interés. Por ejemplo, si somos una empresa que está o vende productos en minas, o justamente una contrata que tiene que hacer trabajos en minas, es bastante también importante contar con estas certificaciones, ¿no? Porque las minas también te piden que tengan una estructura o que tengan un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es bastante importante para la parte interesada externa en este caso. Y pues ahí vemos unas fechas de implementación, más o menos cómo se pueden establecer. Es casi anual esta parte de implementación del sistema de gestión. No es que pues en un mes ya tengamos toda la parte documentaria, ahí sería bastante difícil realmente poder implementarlo de repente en un mes, 2 meses, ¿no? Se tiene que hacer paso por paso, de manera muy detallada y cumpliendo con el tema de los requisitos documentarios. No es que tenemos que firmar 1000 documentos en un día sin haber realizado alguna actividad. Ahí estaríamos cayendo en un error y no estaríamos implementando en realidad un sistema de gestión, sino estaríamos solamente por un tema de certificados. Fase 1, conformidad de la dirección. ¿Quién solicita la implementación? La dirección asume el protagonismo. La fase 2, nombramiento de la representación de la dirección. La delegación de funciones no exime la alta dirección de su compromiso, liderazgo y participación, por ejemplo. El comité de implementación no es un requisito de la norma, pero sí es recomendable que se cuente con ello. Facilita justamente la integración. El tema de los procesos deben ser comprensibles por toda la organización, reduce el tema de la complejidad, justamente la eficacia, eficiencia, y cómo podemos distinguir entre un proceso versus un procedimiento, por ejemplo. Un procedimiento, pues, es una forma especificada, se lleva a cabo una actividad o algún proceso, los procedimientos deben estar documentados o no. Y un proceso, justamente, es un conjunto de actividades interrelacionadas que transforma las entradas en salidas. Por ejemplo, ahí tenemos justamente el proceso entrada, transformación y salida, ¿verdad? El proceso va a ser la parte de transformación. La parte de transformación. Por ejemplo, no sé, elaboración de pulpas. O encajonamiento, no sé, o elaboración de jarabe simple, etcétera. Eso va a ser la parte del proceso netamente. En la parte de netamente cuando transforma esta parte de entradas y salidas, pero el procedimiento va a ser todo en conjunto, toda la actividad, tanto la parte, por ejemplo, para elaborar un jarabe simple, qué cosa va a entrar, qué productos químicos van a entrar, qué recursos van a ingresar, y la parte de salida ya sería, por ejemplo, el tema de estas botellas de frugos, botellas, etcétera, de otros productos. Requisitos de las normas, que la norma justamente exige el tema de los procesos. Esta norma, pues en la parte de ISO 45001, ¿cuáles son los acápites que necesitan o exige que tenga algún proceso? Por ejemplo, la parte de consulta y participación de los trabajadores, el comité necesita tener también un proceso, hay un procedimiento también acerca de ello. Identificación de los peligros, evaluación de riesgos, evaluación de las oportunidades, determinación de los requisitos legales. Hay que tener también un proceso de la parte de comunicación o procedimiento o plan de comunicación, eliminación de los peligros, la gestión del cambio, preparación y respuesta a emergencias, seguimientos, la evaluación del desempeño, incidentes y no conformidades, y también tener las acciones correctivas en los ACRs. La fase 5 es acerca del manual de gestión. No es un requisito de la norma, pero, por ejemplo, organizaciones ya disponen de un plan de prevención y pues eso será suficientemente adecuado. El tema de la formación, se tiene que tener capacitaciones, por ejemplo, a la organización acerca de sistemas de gestión, acerca de la importancia de la alta dirección y acerca de una divulgación entre procedimientos, procesos, instructivos y todos los formatos que involucren este sistema de gestión. Implementación del sistema y que se tiene que tener un seguimiento por el comité de implementación, se tiene que tener una fecha para comunicar a la organización, por ejemplo.
El tema de auditorías internas es un cumplimiento obligado y con periodicidad anual. Información documentada, forma parte de una información documentada porque esto es justamente tiene un tema de informes, tiene evidencias y también hay auditores internos y externos. Revisión por la dirección también es una parte de información documentada y es una revisión continua. Certificación netamente se espera por empresas y organizaciones externas. Ok, vamos a ir más o menos a ver la norma ISO 45001 y cómo se compara, por ejemplo, con la legislación peruana, en este caso. Ahí vamos a ver, por ejemplo, los que están marcados netamente de azulito, que forman parte también de la legislación peruana, ¿no? Contexto de la organización, comprensión de las necesidades y expectativas, se determina el alcance, el tema de liderazgo, la política, que también te menciona la ley 29783, el tema de los roles y responsabilidades, cómo consultas a los trabajadores mediante comités, el tema de planificación, también mediante la matriz per se, por ejemplo, el tema de apoyo, que sería competencia, toma de conciencia, planes de comunicación, cómo estableces tú tus programas de sensibilización, por ejemplo, en el tema de toma de conciencia, y también evaluación del cumplimiento mediante sus auditorías internas. También la ley 29783 te menciona que debes tener auditorías internas. Revisión por la dirección, también por un tema de apoyo de la parte gerencial o de la parte empleadora en el caso de la 29783. Y la mejora en tema de incidentes, no conformidades, acciones correctivas, también similar a la ley 29783. La norma exige el cumplimiento de la legislación de cada país, pues en el caso de Perú va a cumplir con el tema de la 29783, con la norma 29783, con la ley 29783. Entonces, pues, la exigencia es más amplia en los siguientes aspectos: comprensión de la organización, comprensión de las necesidades expectativas, la política y justamente lo que estábamos revisando anteriormente, todo lo que estaba marcado de eso. Ahora hay que entender un poco acá el tema del contexto de la organización. El tema del contexto de la organización hay que definir, por ejemplo, el alcance del sistema de gestión. También definir el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo. Esto es determinado netamente también por la alta dirección o también mediante una información documentada acerca de cómo manejan el tema del sistema de gestión. También, ¿cuáles son las cuestiones internas a considerar? De manera interna, hay que revisar el tema de la misión, visión, la parte netamente organizacional, identificación de la organización, tener también las políticas corporativas actualizadas y definidas por quién van a estar aprobadas. Por ejemplo, se tiene también como una documentación corporativa el tema de los manuales, las normas internas, el reglamento, el RIS, por ejemplo, en este caso, los requisitos y recursos y materiales, si se usa equipos de trabajo, si se usa computadoras, etcétera. Personas pertenecientes a la organización, tenemos que tener el organigrama de la organización, tenemos que tener el número de trabajadores, contratistas y contratación externa, también teniendo en cuenta la fabricación, la prestación del servicio, un procedimiento, por ejemplo, en este caso de contratistas, ¿no? ¿Y cuáles son las cuestiones externas que debemos de considerar justamente en este tema del contexto de la organización? Hay que tener en cuenta el entorno cultural, el entorno social, político, revisar también con los contratistas y subcontratistas, prestadores de servicio, cuáles son, por ejemplo, las nuevas leyes, la previsión de nuevas profesiones, etc. Y también los nuevos conocimientos sobre los productos, esa manera externa, cuestiones externas, ¿no? De repente se ocurre que pueda existir una nueva ley, se fabrican nuevos dispositivos que son, pues, que hacen que un proceso sea mucho más seguro, etcétera. Entonces son cuestiones externas que van a determinar que tú también hagas un tema de implementación o alguna mejora dentro de tu organización. Factores y tendencias claves pertinentes para la industria tienen un impacto sobre la organización, relaciones con las partes interesadas internas, también externas, así como las percepciones y valores. Ahora, ¿cómo haces un análisis del contexto externo de la organización? Por ejemplo, en el aspecto político, económico, el entorno, tanto local, regional y nacional, haces un análisis de la materialidad, haces un resumen de los aspectos que van a afectar a la capacidad del sistema de gestión para cumplir con los objetivos. Por ejemplo, una parte de la política, ¿no?
un tema sociodemográfico, con el tema del COVID, por ejemplo, que se tuvo, ¿no? En el tema del COVID se tuvo un contexto bastante difícil. Los objetivos, por ejemplo, si eran un nivel de concientización, que tenemos que capacitar mínimo 4 veces a los trabajadores, que teníamos que hacer programas y un montón de cosas, pues ahí lamentablemente afectaron a mi sistema de gestión ya establecido en el año 2020. Entonces ahí tenemos que verificar y hacer un resumen de lo que va a afectar, por ejemplo, esos aspectos externos. ¿Y quiénes son las partes interesadas? Por ejemplo, los trabajadores. Los trabajadores, aparte de los trabajadores, incluye el tema de la parte legal, la parte regional, la parte del gobierno también es una parte interesada con la que las empresas puedan cumplir con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Los contratistas, los representantes de los trabajadores, sindicatos, por ejemplo, organizaciones de los empleadores, los propietarios, ellos son las partes interesadas, los clientes, los visitantes, la comunidad donde vamos a tener la planta también es bastante importante como una parte interesada ante un incendio o algo por el estilo. También esta comunidad puede verse afectada. También el público en general y entre otros. Ahora, la parte 5, la política de seguridad. Debe incluir al menos los 6 compromisos que marcan la norma. La norma 29783 te menciona, ok, tienes que colocar, por ejemplo, el tema de proporcionar condiciones saludables, seguras, establecer que los objetivos de seguridad también sean cumplidos, cumplir con los requisitos legales, eliminar los peligros y reducir los riesgos. La parte de mejora continua también tiene que estar determinada en la política. El tema de consulta y participación de los trabajadores, también de igual forma, tiene que estar disponible, comunicada y revisada periódicamente. O sea, es que lo reviso el gerente general o el CEO, lo firma la política de seguridad, esto tiene que colocarse y difundirse a todas las plantas que existan a nivel nacional, por ejemplo. Proporcionar condiciones de trabajo, eliminar, y etcétera. Los roles y responsabilidades y autoridades en la organización. La alta dirección asegura, por ejemplo, que las responsabilidades se asignen y comuniquen a todos los niveles, se mantengan con información documentada. Los trabajadores asumen la responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión. Por ejemplo, eso lo podemos ver ¿dónde? En el RIS. En el RIS o en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud del Trabajo, ahí se coloca, por ejemplo, cuáles son las responsabilidades del empleador, cuáles son las responsabilidades del empleado, cuáles son las responsabilidades de los contratistas, por ejemplo. La alta dirección asigna la responsabilidad y debe asegurarse que el sistema de gestión es conforme a los requisitos e informa a la alta dirección también sobre los desempeños. Mientras la responsabilidad y la autoridad se puedan asignar, la alta dirección es la que rinde cuentas al funcionamiento del sistema de gestión. Por eso que es bastante importante que ellos estén involucrados. La parte 6, identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. Identificamos los peligros, ahí también evaluamos los riesgos, evaluamos las oportunidades, evaluamos los riesgos para los sistemas de gestión y evaluamos oportunidades para el sistema de gestión. Mediante ese proceso, por ejemplo, podemos definir el tema de I+C, identificación de peligros y evaluación de riesgos. Es bastante similar y de manera igual realmente con la ley 29783. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, legales? Determinar, tener acceso, implementar y comunicar, mantener y conservar información documentada. Estos requisitos legales también forman parte de una matriz de requisitos legales. Por ejemplo, cumplir con la 29183, de repente, de acuerdo al sector que vas a estar, 42F para la parte de manufactura, tienes que cumplir con la ley del SCTR, tienes que cumplir con la normativa de ergonomía, de cumplir con normativa, por ejemplo, de agentes físicos, etcétera, agentes químicos, lo que haya, ¿no? De acuerdo también al sector que van a estar. Si es un sector de manufactura, van a cumplir con tal, si es con un sector de pesca, van a cumplir con tal, si es un sector de minería, van a tener que cumplir con más incisos de repente. La parte de 7.2, que es la parte de competencia. En la parte de competencia hay que asegurar y conservar la información documentada. La toma de conciencia se establece justamente la contribución a la eficacia del sistema, las consecuencias de no cumplir con los requisitos, los peligros y riesgos, los peligros inminentes. Todo eso también se encuentra ¿dónde? Dentro del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. La comunicación, se tiene que establecer un plan de comunicación. Toda organización debe contar con un plan de comunicación. ¿Para qué?
Entonces se va a colocar, ¿cómo comunicamos? Ok, comunico mediante pues grupos de WhatsApp, por ejemplo. En mi plan de comunicación me mencionan ellos. ¿Y qué comunicas? Ah, ok, comunico cualquier cambio, comunico algún programa que se va a establecer. ¿Cuándo comunicas? Lo comunico cada mes, por ejemplo. Mando todas las actividades que se van a realizar en el mes y pues lo hago a inicios de mes. ¿A quiénes comunicas? Ok, en este grupo de WhatsApp están tanto supervisores, están trabajadores, están jefes, están todos. Entonces, ok, es bastante importante poder definirlo en un plan de comunicaciones. También la parte interna, la parte externa, cómo nos comunicamos con los contratistas. Ok, también tengo un grupo de WhatsApp con contratistas y pues también manejamos la misma metodología de comunicarnos diariamente, por ejemplo. La comunicación tiene que ser ascendente, descendente y horizontal a todo nivel. La información documentada. Se va a tener un documento. El documento va a ser, por ejemplo, colocado en un registro, ¿no? O de repente este documento o este procedimiento cuenta con registros, ¿no? Por ejemplo, el plan de capacitación o el procedimiento de capacitaciones. Ok, este procedimiento de capacitaciones implica que yo coloque en un registro netamente el número de personas que van a participar, cada persona se va a inscribir en este registro y al final se vuelve como un, justamente, bueno, este formato se va a convertir en un registro, ¿no? Este formato es de manera vacía, ¿no? De este formato lo rellena el trabajador con sus datos, etcétera, y se convierte en un registro. Y este registro se va a convertir en ¿qué? En una información documentada, por lo cual es importante que la normativa también te menciona que tengas esta información documentada, también por fechas, horas y todo esté de manera adecuada, el número de referencia, etcétera, para poder establecer una trazabilidad de los mismos. Ujú. ¿Cuáles son los que requieren información documentada, por ejemplo? ¿Qué es lo que nos dice la ISO 45001? Tienes que tener documentado tu alcance del sistema de gestión, tienes que tener documentado tu política de seguridad y salud en el trabajo, tienes que tener documentado los roles, responsabilidades y autoridades de la organización, tienes que tener documentado evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, tienes que tener documentado la determinación de los requisitos legales, por ejemplo, hablaba de la matriz de requisitos legales, entre otros requisitos. Tienes que tener documentados tus objetivos, ya sea dentro de un programa, un plan de seguridad, cuáles son las actividades que vas a tener que realizar para poder lograrlos. La competencia y la comunicación, también la planificación y control operacional, los procesos, en dónde van a estar documentados ese macroproceso, en qué documento está referenciado, el tema de los planes de emergencia, el tema de los seguimientos, medición y análisis, la evaluación del cumplimiento, también auditorías internas, etcétera, revisión por la dirección, los ACRs, cómo los tienes documentados en una carpeta compartida con todos los jefes, supervisores, etcétera, la evidencia de los resultados de la mejora continua, que son indicadores netamente. Por ejemplo, eso es en la parte ¿qué? En la parte 7, ¿verdad? Pero en la parte 8 también nos indica que tenemos que tener, por ejemplo, algo bastante similar para dejarlo el tema de los 7, es que también la ley en 83 te dice, te menciona que tienes que tener información documentada, ¿no? Cada cuánto vas a tener que de repente quedarte con registros como 10 años, 4 años, etcétera, dependiendo a cuál se va a referir. El número 8 es acerca de la planificación y controles operacionales, cómo vamos a eliminar estos peligros y reducción de riesgos. Entonces yo establezco, por ejemplo, mi jerarquía de controles. ¿Ok? Digo, ok, según mi matriz de operación yo tengo esta jerarquía de controles. Primero tengo que eliminarlo, si es que no puedo eliminarlo lo sustituyo, si es que no puedo sustituirlo hago un control de ingeniería, si es que no, si es que a la par también de repente realizo controles administrativos y el tema de los equipos de protección individual. Mediante esa forma yo hago la eliminación y reduzco justamente el tema de los riesgos. La gestión del cambio, ¿mediante cuál se hace? Por ejemplo, se hace mediante tecnología, equipos, el tema de instalaciones, cuando hay un cambio en las instalaciones, cuando hay un cambio, por ejemplo, de máquinas en la planta, en el tarizado, por ejemplo, se cambia máquinas de hace 10 años, de hace 5 años, se mejora un proceso, establecemos, por ejemplo, o sale una nueva normativa respecto a seguridad en higiene, por ejemplo, entonces tenemos que hacer una gestión del cambio del personal, las materias primas también se cambian, ok, ahora antes de usar el compuesto A, ahora uso el compuesto B, desde lo cual yo tengo que hacer una gestión del cambio, ¿por qué? Porque de repente el producto A no era tan nocivo como lo es el producto B, por ejemplo.
especificaciones del diseño y los procedimientos de trabajo también que son cambiados. En la parte de compras, por ejemplo, los contratistas, ellos netamente tienen unos registros de desempeño, se califica el tema de la experiencia, se revisan los recursos, si son adecuados o no, se coordina el tema de las actividades con ellos, se les define también sus responsabilidades con la organización, entre otros. El tema de contratación externa, se ve las oportunidades de mejora, se ve el control del proceso de compras, cómo compras hace la contratación con los proveedores, por ejemplo, ¿no? Les evalúan también en la parte de seguridad, hay una evaluación del desempeño de seguridad con ellos, les pide que tengan un sistema integrado de gestión, entre otras cosas. La evaluación del cumplimiento también es conservar la información documentada, hay que tomar acciones, una frecuencia y métodos, un conocimiento y comprensión de requisitos legales. El tema de auditoría interna, hay que proporcionar información necesaria para poder identificar cuáles son los puntos que están flageando, por ejemplo. Conformidad con los requisitos de la organización, requisitos de la norma, hay que implementar y mantener eficazmente ese sistema de gestión. Que te mencioné esa auditoría interna, como menciono, nos piden, por ejemplo, ¿no? En la organización donde estoy, hace unos 2 meses tuvimos una auditoría interna, entonces por parte del SIG, entonces vinieron a la planta, nos pidieron de tales puntos, ¿no? Ok, necesito del punto 6, necesito del punto 8, necesito cómo estableces tus objetivos, etcétera. Entonces, de acuerdo a ello, nosotros le proporcionamos la información necesaria, sustentándole también, para poder también tener un cumplimiento con esta ISO 45001 y también para tener adecuado el procedimiento con el fin de prevenir algún tipo de lesión, alguna eventualidad dentro de la planta. De acuerdo a ello, yo voy mejorando, ¿no? Entonces, de repente me observaron, tenían unas oportunidades de mejora, lo cual yo tomo esas oportunidades de mejora, las analizo, las coloco las medidas que voy a estar tomando, a qué plazo lo voy a estar definiendo, y de acuerdo a ello yo voy mejorando continuamente. Entonces, en una próxima auditoría, en el próximo año, ya no se vería la misma oportunidad de mejora que tenía ese año. Bastante importante tener auditorías internas. También programas de auditoría, se tiene que tener identificado un cronograma de este programa de auditoría, criterios y alcances, seleccionar qué auditores van a hacer para mi proceso, resultados de la dirección, después cuando terminamos se hace la revisión o la lectura de esta auditoría, cuántas no conformidades hallaron, si hallaron oportunidades de mejora, no conformidades mayores, si es que hubo alguna de ellas, y de acuerdo a ello se hace acciones, ¿verdad? Esto va ligado tanto a la auditoría, a la 19.011, que justamente va con las directrices de una auditoría de los sistemas de gestión. Esto también forma parte de una información documentada, porque al finalizar el tema de la auditoría se envía un informe con todas las observaciones que se tuvo como punto de recomendación, por ejemplo. El tema de la revisión por la dirección. La revisión por la dirección, por ejemplo, van en el tema de las entradas, ¿no? Ven las acciones previas, ven el cumplimiento de la política, objetivos, ven el desempeño de seguridad, ven la comunicación por las partes interesadas, ven las oportunidades de mejora y se toma decisiones sobre las oportunidades de mejora, la necesidad de cambios. Por ejemplo, en esta revisión por la dirección se podría revisar acerca de los recursos, ¿no? Los recursos son suficientes, tenemos condiciones de repente que aún no han sido subsanadas. Entonces, la finalidad de esta revisión es poder también definir, ¿no? Cuándo se van a ejecutar las acciones para estas condiciones que se están encontrando en planta, cuáles son las acciones necesarias acerca de los recursos de repente deficientes y entre otros puntos oportunos para mejorar. Esto también forma parte como una información documentada. ¿Por qué? Porque se tiene que tener el involucramiento de la alta dirección también. El número 10.2 va acerca de incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Ante un incidente o no conformidad se debe tomar acciones y hacer frente a las consecuencias. Acciones correctivas es la investigación de esta no conformidad, se determina las causas, se revisa y se implementa acciones. Evaluamos los riesgos de repente nuevos, peligros o modificados, hacemos una modificación de la matriz per se, por ejemplo, se revisa la eficacia de las acciones tomadas, siempre tiene que haber una eficacia en toda no conformidad. Entonces, en toda evaluación de esta no conformidad tiene que haber eficacia. ¿Cómo yo me voy a asegurar de que esta observación no vaya a volver o no vuelva en una siguiente auditoría? Ok, yo voy a establecer, por ejemplo,
Para que eso no vuelva a suceder, voy a establecer que mensualmente se tenga un indicador, no sé, de revisión, de reducción de esas condiciones, por ejemplo. Entonces tienes que tener un tema de eficacia para que estas observaciones no solamente se arreglen en un mes, sino que sea constantemente alguna revisión para que no vuelva a suceder. Introducción de los cambios en el sistema de gestión también.